Estamos de regreso en Arica Informe. Está con nosotros el diputado Luis Maya. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. Bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas Oiga, gracias. diputado, bueno, la visita de Agricultura esta semana a la Comisión de Agricultura, donde expuso el tema que están viviendo hoy día los agricultores acá en la región. Cuéntenos un poquito de ese encuentro. Logramos que la Comisión de Agricultura del Congreso, de la Cámara de Diputados, pudiera aceptar a Mónica Ríos y a Mabel López y escucharlas, porque una cosa es lo que yo pudiera decir a la Comisión de Agricultura, que yo he ido en varias ocasiones a tratar el tema de la mosca de la fruta, y yo le he mostrado videos, fotos, imágenes, pero otra cosa es que las agricultoras vayan a exponer este tema a la comisión. La señora Mónica había iniciado una caminata hacia Santiago, dado esta problemática como una forma de protesta. Y la verdad es bien doloroso los que venimos de familias de agricultores, de feriantes, de personas que trabajan en este caso en el agro, en el caso de mi abuelo, de mi mamá y de mis tíos abuelos y todos trabajan también la fruta, la verdura, venden en la feria en la cuarta región en este caso, pero acá lo que estamos viviendo y los que hemos pasado por eso, por lo que se trata el campo y sembrar una semilla, que crezca un árbol, que ese árbol dé fruto y que ese fruto después se pueda vender, se pueda comercializar, es todo un proceso y toda una economía que se ve afectada por un lado, una desidia del Estado por no proteger bien las fronteras, donde pasa el camión con guano, donde pasa el camión con fruta y verdura de contrabando, y por otro lado, del servicio agrícola ganadero, que según nos indican desde los mismos agricultores, no han hecho bien la pega. Hay personas que no saben cómo podar los árboles, están utilizando químicos que hacen que los árboles mueran, por lo tanto no van a tener ni siquiera producción para 2 años más. O sea, vamos a tener 2 años agricultores sin su sustento. ¿Y qué hacen? ¿Cómo pagan el arriendo, por ejemplo, aquellos que tienen arrendados sus terrenos con bienes nacionales en Pampa Concordia? ¿Cómo lo pagan si no tienen cómo sustentarse ellos mismos? No tienen cómo comer y no tienen sus plantas, sus árboles. Entonces, que ellas hayan logrado llegar a la Comisión de Agricultura es un gran paso. La Comisión de Agricultura además tomó este caso y va a realizar una nueva Comisión de Agricultura y yo espero y estoy conversando, hablando tanto con el senador Durana como también con el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara para que se haga una comisión en conjunto entre la Cámara de Diputados y entre el Senado acá en Arica, en terreno, donde las papas queman. Tienen que ir a los territorios estas comisiones, ambas comisiones tienen que ir a Pampa Concordia, a Zapa, a Yuta, a Cotpa. Me enteré hace poco que hay un sector de Cotpa que ya está siendo intervenido por el tema de la mosca de la fruta. Entonces ya tenemos un problema en Cotpa, en Caleta Vítor. Tienen que ir y ver cómo se están haciendo los procedimientos, el drama que significa para esas familias. Sentir lo que yo siento cuando voy a escuchar a esta gente allá en sus predios, en sus plantaciones que hoy día parecen cementerios. Sentir esa tristeza que siente la persona, la impotencia que siente la agricultora, eso se siente solamente en terreno. Esa sensibilidad, esa sensibilización sobre esto se va a sentir en terreno. Es por eso que estoy pidiendo no solo que se hagan estas dos comisiones en conjunto, sino que también que se le dé una compensación a estos agricultores. Estoy pidiendo un estado de emergencia agrícola en la región por la mosca de la fruta y espero que el ministro de Agricultura tenga la consideración de establecer un estado de emergencia agrícola en la región. Le hablé de frente ese día en la comisión, le dije, ministro, aquí usted no ha ido ha venido como 2 o 3 veces a Arica, pero acá nosotros necesitamos que venga, que vaya a ver lo que está pasando ahí en la región y espero que no tenga la misma posición que tiene con los campesinos, con los municipios campesinos, que hace poco estuvo diciendo que dejaran de llorar, o sea que y nosotros entonces también tenemos que dejar de llorar, tenemos que decirle a la agricultora que enfrenten solo este problema que están teniendo, que es culpa del Estado, que es culpa de que no cumplen con los protocolos en el caso del servicio agrícola ganadero y en el caso de la frontera no resguardan bien la frontera. Espero que no tengamos la misma respuesta del ministro y yo voy a hacer todo lo posible para que eso no pase. Oye, a propósito de frontera, esta semana hemos tenido 2
sucesos lamentables en la carretera internacional 11CH, ¿cierto? Sí. En Tambo Quemado. Un camión boliviano con su conductor totalmente ebrio, señaló Carabineros, volcó un camión con petróleo, 18.000 litros de petróleo que cayeron otra vez, ¿cierto?, a un río ahí. Y al día siguiente, otro camionero lamentablemente falleció también por otro accidente. ¿Qué está pasando ahí? ¿Y qué pasa cuando derraman petróleo por parte de este caso que es el gobierno boliviano? ¿Cuál es la compensación que se hace a nuestro país? Ese es el problema, porque Bolivia hace lo que quiere en Arica y Parinacota. Hace lo que quiere. Tiene un oleoducto, hacen las pruebas que quieren, hay olor a gas, le dan los permisos que quieren, que necesitan. Los camioneros hacen lo que quieren en el altiplano y se cobran un par de seguros que no cubren absolutamente nada. Entonces, yo creo que es momento de ver los tratados internacionales, de entenderlos por un lado, de modificarlos por otro, y ojalá encontremos voluntad del gobierno de Bolivia, porque, a ver, el problema principalmente de lo que pasa con los camiones de petróleo, que no pasa con los camiones que van al puerto, es una situación diferente. Lo que pasa con los camiones de petróleo que vienen desde Bolivia es que ellos traen el petróleo y el primero en llegar es el primero que descarga. El primero en llegar a los estanques es el primero que descarga. En el caso de los camiones que llegan al puerto o al antepuerto, antes de llegar al puerto, el primer camión que pasa la frontera es el camión que tiene prioridad, el camión que pasa primero. Entonces ellos no tienen que andar haciendo carreras en la carretera. Lo que hacen los camioneros que traen petróleo, diésel o benzina, es que ellos tienen que llegar primero. El primero que llega es el primero que descarga. Entonces hacen carrera entre ellos para llegar primero. Y ese es el sistema que por un lado podría mejorar la situación, pero eso no es todo. También deben existir mayores controles en la carretera 11CH. Y ahí yo creo que es muy importante dos cosas. Lo primero es que el Estado, el gobierno, saque del Congreso de una vez por todas el proyecto de infraestructura crítica, que lo que permite es que militares puedan estar en lugares críticos, y en este caso, y que puedan establecer puntos de control. ¿Por qué? Porque a Carabineros y a la Policía de Investigaciones muchas veces no tienen el personal para poder llegar a hacer puntos de control de ese tipo. El Servicio Agrícola Ganadero también tiene que hacer estos puntos de control, y así, aduana. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, el gobierno debe poner más puntos de control y debe establecer con el Ministerio del Interior más puntos de control en la 11CH y en otras carreteras también de entrada, de ingreso y salida de las comunas y de la región. Con eso mayor control podríamos determinar, por ejemplo, si un camionero viene ebrio. Porque hoy día lo que pasó en esta contaminación del río Taipicahue, donde donde habitan especies como vicuña, llama, alpaca, sin contar de que ese río llega al río Yuta, que alimenta a todo el valle de Yuta y además al embalse Chironta. Lo que pasa aquí, lo que va a pasar es un desastre ambiental, es un desastre agrícola. Ya vimos este caso con Socoroma, se demoraron 2 meses en establecer estado de emergencia. Yo tuve que ir a Socoroma, a hablar desde allá con el ministro para que el ministro estableciera estado de emergencia agrícola. Pero toda la gente ahí perdió su orégano, perdieron los tumbos, perdieron su cosecha porque no tenían agua, el agua estaba contaminada. Entonces el gobierno, el Estado, tiene que hacerse cargo de los puntos de control. Pero es necesario que salga el proyecto de un estado de excepción constitucional diferente, un estado de emergencia diferente desde el Senado, que está durmiendo ahí, que nadie ha dicho, oye, ojalá salga. Yo he estado insistiendo 2, 3, 4 veces con oficio, insistiendo al gobierno para que salga, porque la única forma de parar esto es con puntos de control de los militares en la 11CH. ¿Por qué infraestructura crítica? 2 preguntas antes de terminar, se lo acaba el tiempo, diputado. Bueno, fue rechazado abrir el secreto bancario, y lo otro, esta amenaza que se conoció, ¿cierto?, por parte de algunos medios de comunicación sobre los gallegos a comisarías de Carabineros de Arica. Yo quiero decirle de frente a los gallegos y al Tren de Aragua que no nos amedrentan y no nos amedrentarán. Yo voy a poner todo de mi parte, por lo menos, para que las leyes que nosotros tenemos de amenaza, extorsión y amenaza,
que pone un agravante si son de parte de banda organizada y que protege también a carabineros y a los fiscales. Tenemos un segundo proyecto también que protege a los fiscales. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que esos proyectos salgan luego de la Cámara, porque nosotros nos adelantamos a esto. Sabíamos que venían amenazas, que venían extorsiones, por eso presenté este proyecto hace 3 años, y hace 3 años duerme en el Congreso. Entonces voy a hacer todo lo posible para que eso pase. Pero más allá de eso, yo creo que el gobierno tiene que establecer cierta protección a las policías, a los fiscales, a la policía de investigaciones, porque no puede ser que nuestras comisarías se vean amenazadas. Y aquí en Chile, por lo menos, hemos recibido hartas amenazas del crimen organizado, pero todas han llegado a nada. Todo el sistema policial, el sistema del Ministerio Público ha funcionado, y ha funcionado bien. Ahora, hay otros delincuentes que es importante que podamos saber quiénes son esos delincuentes. Son delincuentes de cuello y corbata, hay delincuentes que se dedican a la corrupción, hay delincuentes que tienen vínculos con el narco, hay narcos y está el crimen organizado que utiliza las cuentas bancarias para poder cometer sus delitos. Y hoy día el Senado, ayer, le dio un portazo al levantamiento del secreto bancario. Mi proyecto del levantamiento del secreto bancario que yo propuse como proyecto de resolución y que llega desde el gobierno como proyecto, como indicaciones y como el proyecto de inteligencia, y se fue rechazado. O sea, hoy día los corruptos y el Tren de Aragua están de fiesta. ¿Y sabes por qué? Porque no vamos a poder determinar, a menos que empiece un juicio, que siga el juicio y que puede terminar 2 años, 3 años, 4 años, no se puede determinar hasta ese momento, si es que no se da una autorización de un juez, si es que estas personas estaban utilizando sus cuentas bancarias para cometer delitos, corrupción, narco, vender drogas, lo que sea. No se puede establecer. Y hoy día, y el Senado le dio un portazo a la anticorrupción y a la lucha contra el narcotráfico. Yo creo que fue un error rechazar, porque yo lo aprobé en la Cámara y lo aprobé con la esperanza de que pasara al Senado y que el Senado entendiera lo que está pasando acá en Arica. Dicen, no, es que los narcos y los corruptos no utilizan las cuentas bancarias. Es mentira. Los corruptos utilizan sus cuentas bancarias. Los corruptos y los narcos utilizan las cuentas bancarias, transferencias y un montón de otras cosas para poder cometer los delitos. Entonces, la única forma de saberlo es levantar el secreto bancario antes de que las cosas pasen, antes de que pasen 2 o 3 años y estos sigan cometiendo el delito 2 o 3 años. Los corruptos, imagínate si nosotros hubiéramos tenido este proyecto aprobado de levantamiento de secreto bancario hace 20 años atrás, hace 10 años atrás, todos los hechos de corrupción que pudiéramos haber prevenido, 10.000 millones, 100.000 millones acá. Todas las instituciones del Estado fueron permeadas por la corrupción, fueron, yo diría, secuestradas por la corrupción. Mira todos los miles de millones de pesos que hubieran servido para escuelas, para colegios, para más comisaría, para más seguridad, para más policía. Pero bueno, lamentablemente tenemos un Senado que le dio un portazo a la seguridad en Arica y en Chile. Bien, pues, diputado, muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos la próxima semana. Vamos a tener seguramente otros temas para conversar y compartir. Gracias. Que esté muy bien. Hacemos una pausa después de conversar con el diputado Luis Maya y estamos de regreso en Arica Informa.